Mi nombre es Daniel Park, y lo que voy a contarles es la verdad. Juro, ante Dios y ante ustedes que me escuchan, que cada palabra que sale de mi boca es el recuerdo fiel de lo que mis ojos presenciaron. Ocurrió hace 4 años, en una madrugada tan fría que el aire parecía quebrarse con cada respiración, cerca de la frontera entre China y Corea del Norte. Mi trabajo allí, como parte de una misión humanitaria, me había enseñado a moverme en las sombras, a entender el lenguaje del silencio y a reconocer el olor del miedo antes de que se hiciera visible. Aquella noche, sin embargo, el aire era diferente, más denso, cargado con una quietud expectante. No era solo el frío lo que me helaba los huesos, era una sensación profunda, una certeza en el alma de que el velo entre nuestro mundo y lo invisible estaba a punto de rasgarse. Estaba apostado en una pequeña colina, un mirador natural que me ofrecía una vista desoladora del paisaje. Abajo, en la penumbra que precede al amanecer, se erigía una granja abandonada, una silueta oscura y solitaria contra el cielo gris. De repente, una caravana de vehículos militares rompió la monotonía, avanzando sin prisa, sus faros cortando la niebla como cuchillas heladas. Se detuvieron en un semicírculo perfecto alrededor de la granja. Yo sabía que esa estructura no estaba vacía. Sabía que bajo su suelo polvoriento, en un sótano húmedo y secreto, se escondía una iglesia subterránea, un pequeño refugio donde la fe se atrevía a respirar. En ese instante, comprendí que no era un simple observador. El destino me había puesto allí como testigo, y un juramento silencioso nació en mi corazón: no permitir que lo que estaba por suceder se perdiera en el olvido. Los soldados descendieron de los vehículos con una eficiencia aterradora. No hubo gritos, ni órdenes a viva voz, solo señales de mano y movimientos sincronizados, como si fueran una sola entidad depredadora. Se desplegaron con una precisión metódica, rodeando el perímetro, cerrando cada posible vía de escape. Observé sus siluetas moverse en la oscuridad, cada paso calculado, cada posición tomada con una finalidad implacable. El frío que sentía ya no era el del ambiente, sino el que emanaba de esa escena. Era el frío de la crueldad organizada, de la violencia que se prepara en silencio. Aquello no era una simple redada para asustar a unos pocos creyentes. Era una operación de aniquilamiento, diseñada para borrar no solo a las personas, sino la memoria misma de su existencia. Y el aire se cargó con ese propósito. El mundo pareció detenerse. Los motores de los camiones se apagaron y un silencio antinatural cayó sobre el campo. Fue entonces cuando lo sentí. Un cambio sutil en la atmósfera, una perturbación que no se podía oír, sino percibir con la piel. El viento, que había estado soplando con una constancia gélida, cesó por completo. El crujido de la hierba seca bajo mis botas se detuvo. Por un instante que pareció eterno, el universo entero contuvo la respiración. En ese vacío sentí una presencia imponente, una quietud que no era paz, sino una inmensa y antigua atención. Un escalofrío recorrió mi espalda, uno que no tenía nada que ver con la temperatura. Sentí que no éramos los únicos allí. Algo más, algo vasto y poderoso, también estaba observando aquella granja con una intensidad insoportable. Ese es el momento, el instante justo antes de que la realidad se quiebre y todo cambie para siempre. Lo que vi a continuación desafió toda lógica, toda explicación, y me obligó a reconstruir mi entendimiento de la fe y del poder que se oculta en la oscuridad. Es una historia que debe ser contada con respeto, con el peso que merece. Y por eso, antes de continuar, antes de llevarte conmigo a ese lugar sagrado y mostrarte el milagro que presencié, quiero pedirte que te unas a este testimonio. Antes de seguir, quiero que te suscribas a este canal y que me digas desde qué ciudad me estás escuchando. Para mí es importante sentir que no estoy solo en este recuerdo,
saber quién está del otro lado, compartiendo este momento sagrado conmigo. Apenas terminé ese pensamiento, el silencio se rompió, el viento regresó, pero su sonido había cambiado. Ya no era un simple soplo de aire helado, sino un lamento bajo y profundo que parecía surgir de las entrañas de la tierra. Vi al comandante, un hombre cuyo rostro parecía tallado en granito, levantar una mano lentamente. No emitió ningún sonido, pero su gesto fue una sentencia. Todos los soldados se tensaron al unísono, sus armas apuntando hacia la puerta de la granja, sus cuerpos listos para la violencia. El tiempo de la espera había terminado. El aire se sentía espeso, casi líquido, saturado con la certeza de la tragedia inminente. Con el corazón latiendo desbocado en mi pecho, me preparé para presenciar el fin de esa pequeña comunidad, o el comienzo de algo que mi mente jamás habría podido concebir. La mano del comandante cayó con una lentitud deliberada, y el mundo se puso en movimiento. No fue una carga caótica, sino una incursión quirúrgica. Los soldados se deslizaron hacia la granja con una eficiencia que helaba la sangre, sus botas apenas haciendo ruido sobre la tierra congelada. El sonido de la puerta del sótano, astillándose bajo el golpe de un ariete, fue como un disparo en el corazón de la noche. No hubo gritos de advertencia, ni órdenes vociferadas, solo el ruido sordo de la madera rompiéndose y luego el silencio expectante que precede a la violencia. Desde mi posición, sentía cada segundo como una eternidad, mi cuerpo tenso, mis músculos agarrotados por una impotencia absoluta. Estaba presenciando la profanación de un lugar sagrado, y el aire mismo parecía protestar, volviéndose más denso, más difícil de respirar, como si se estuviera ahogando en la crueldad que estaba a punto de desatarse. Poco después, empezaron a sacarlos. Uno por uno, los arrastraban desde la oscuridad del sótano hacia la pálida luz del preamanecer. Eran hombres y mujeres, ancianos cuyos rostros estaban surcados por el trabajo y la fe, jóvenes cuyos ojos reflejaban una mezcla de terror y una extraña resignación. No luchaban, no gritaban, se movían con una dignidad rota, como si sus cuerpos estuvieran siendo profanados, pero sus espíritus permanecieran intactos. Vi a una madre joven que intentaba proteger el rostro de su hijo pequeño de la luz de las linternas de los soldados, un gesto tan tierno y desesperado en medio de esa brutalidad que sentí un nudo en la garganta. Eran pastores, granjeros, maestros, gente común cuyo único crimen era reunirse para susurrar oraciones en un mundo que había proscrito la esperanza, y yo era el único testigo de su silencioso martirio. El comandante supervisaba todo desde una distancia prudente, con los brazos cruzados sobre el pecho. Su rostro era una máscara de indiferencia, impasible, como si estuviera observando una maniobra de entrenamiento en lugar de la destrucción de vidas humanas. No había en él rastro de sadismo ni de ira, lo cual lo hacía aún más aterrador. Era la personificación de la ideología, un instrumento frío y perfecto de un sistema que no toleraba la disidencia, especialmente la disidencia del alma. Sus ojos se movían metódicamente de un prisionero a otro, evaluando, catalogando, sin un solo parpadeo de emoción. En su quietud se concentraba toda la amenaza, una fuerza implacable que no necesitaba alzar la voz para imponer su voluntad. Era el rostro de un poder que no dialoga, que no negocia, que simplemente borra lo que no puede controlar. Entonces comenzó la segunda fase del asalto, una que iba dirigida no a los cuerpos, sino al corazón mismo de su fe. 2 soldados emergieron del sótano cargando cajas de madera. Las vaciaron en el centro del patio, formando un montículo desordenado. Eran Biblias, libros de himnos, pequeños crucifijos de madera tallados a mano. Cada objeto, arrojado al suelo con desprecio, representaba horas de devoción secreta, de riesgo compartido, de fe susurrada en la oscuridad.
Ver esos libros sagrados, gastados por el uso y el amor de tantas manos, apilados como si fueran basura, fue un golpe físico. Comprendí en ese momento que la intención no era solo castigar a esas personas. La verdadera misión era erradicar su legado, destruir la evidencia tangible de su creencia, quemar las palabras que les daban fuerza para que el viento se llevara sus cenizas y nadie recordara que alguna vez existieron. Uno de los soldados vertió un líquido inflamable sobre la pila de libros. El olor a combustible invadió el aire, un aroma químico y profano que se mezclaba con el olor a tierra húmeda y miedo. El comandante hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza. Un fósforo fue encendido, su pequeña llama temblando por un instante en la oscuridad antes de ser arrojada sobre el montículo. El fuego prendió con una voracidad inmediata, una explosión silenciosa de luz anaranjada que lamió las páginas y las cubiertas de cuero. Las llamas danzaron hacia el cielo, proyectando sombras grotescas y alargadas sobre los rostros de los creyentes arrodillados. Observé, paralizado, cómo las palabras de consuelo y promesa se curvaban, se ennegrecían y se convertían en cenizas que ascendían en la fría noche, como almas liberadas en un último y doloroso suspiro. Pero la destrucción no había terminado. Mientras el fuego consumía los libros, otro equipo de soldados apareció, cargando equipo especializado. Eran expertos en demoliciones. Se movieron con la misma precisión metódica, entrando en la ahora vacía estructura de la granja. Los vi colocar cargas explosivas en los puntos de apoyo, en los cimientos que habían sostenido ese refugio durante años. La amenaza escaló a un nivel que no había anticipado. No bastaba con dispersar a la congregación, ni con quemar sus textos. El régimen quería borrar el lugar mismo, pulverizar el edificio hasta que no quedara ni un solo rastro, ni una sola tabla de madera que pudiera servir como reliquia o recordatorio. Querían crear un cráter, un vacío en la tierra y en la memoria, un testimonio de que cualquier intento de cultivar la fe en ese suelo sería arrancado de raíz. En medio de esa escena de profanación y destrucción inminente, miré los rostros de los prisioneros. Esperaba ver desesperación, lágrimas, súplicas, pero no vi nada de eso. Vi una quietud sobrecogedora, una serenidad que desafiaba toda lógica. Sus ojos no estaban fijos en los soldados, ni en las llamas que consumían sus libros sagrados. Estaban mirando más allá, hacia el cielo que comenzaba a clarear en el horizonte, o hacia adentro, hacia un lugar donde ninguna bota militar podía llegar. Algunos movían los labios en una oración silenciosa, otros simplemente se tomaban de las manos, sus dedos entrelazados formando una cadena de resistencia espiritual. Su calma era un acto de desafío mucho más poderoso que cualquier grito. Era como si dijeran, sin palabras, que podían destruir el edificio, pero no la iglesia que habitaba en sus corazones. El tiempo pareció acelerarse. Los especialistas en demoliciones terminaron su trabajo y se retiraron rápidamente, uniéndose al perímetro de soldados que ahora mantenían una distancia segura. Un silencio tenso y pesado cayó sobre el campo, solo roto por el crepitar del fuego. Todos los ojos se volvieron hacia el comandante. Él levantó su muñeca y miró su reloj, un gesto simple que sellaba el destino de aquel lugar. La cuenta regresiva no era audible. No había un temporizador marcando los segundos, pero todos la sentíamos. Latía en mi propio pulso, en el aire cargado de anticipación, en la quietud de los condenados. El amanecer estaba a punto de romper, y con él llegaría el fin. La granja, el refugio, el símbolo de su fe perseverante, estaba a punto de ser borrada de la faz de la tierra para siempre. El comandante bajó la mano. Su mirada se encontró por un instante con la de una anciana arrodillada en primera fila. No hubo reconocimiento, ni piedad, solo la fría confirmación de una orden ejecutada. Luego, se giró levemente y dio un asentimiento casi imperceptible,
al hombre que sostenía el detonador. Ese fue el momento, el instante final, el punto sin retorno. Contuve la respiración, sabiendo que lo que venía a continuación no era solo la destrucción de un edificio, sino un ataque directo contra la idea misma de que algo sagrado pudiera existir en ese rincón olvidado del mundo. El peligro ya no era una amenaza lejana. Estaba aquí, a un solo pulso de distancia, listo para desgarrar el velo de la realidad y dejar solo silencio y escombros a su paso. En ese instante, suspendido entre el crepitar del fuego y el silencio de las armas, comprendí que la misión de aquellas almas arrodilladas había cambiado. Ya no se trataba de sobrevivir, de encontrar una ruta de escape en la oscuridad o de preservar sus cuerpos de la brutalidad que los rodeaba. Su verdadera misión, la que se revelaba ante mis ojos, con una claridad dolorosa y sublime, era mucho más profunda. Consistía en perseverar, en mantener la llama de su fe encendida hasta el último aliento, en convertirse en un testimonio viviente frente a la maquinaria del odio. No eran víctimas esperando el final, eran soldados de un ejército invisible, librando su última batalla no con armas, sino con la quietud de sus espíritus, una resistencia que ninguna fuerza terrenal podía comprender o doblegar. Su propósito ya no era vivir, sino morir de una manera que dejara una marca imborrable en la conciencia del universo. No había súplicas en sus labios, ni lágrimas de desesperación en sus ojos. Lo que vi fue algo que me sacudió hasta los cimientos de mi propia fe, una calma que rayaba en lo sobrenatural. Era una serenidad que no nacía de la resignación, sino de una certeza absoluta, una paz que trascendía el miedo y el dolor. Algunos cerraban los ojos, sus labios moviéndose en una oración silenciosa que solo Dios podía escuchar. Otros, simplemente, se tomaban de las manos, sus dedos entrelazados formando una cadena humana, un cordón de fuerza espiritual que los conectaba a todos. Eran un solo cuerpo, una sola alma, enfrentando la aniquilación con una dignidad que desarmaba la propia violencia. Su silencio era más elocuente que cualquier grito, una declaración de que, aunque sus cuerpos fueran destruidos, su esencia permanecería intocable, eterna. Entonces, el viento arreció, un soplo gélido que barrió el patio con una fuerza renovada. No era un viento común, parecía tener una intención, una personalidad. Se arremolinaba alrededor de los prisioneros, agitando sus ropas gastadas y haciendo temblar sus cuerpos ya debilitados por el frío y el miedo. Sentí su mordedura en mi propio rostro, una cuchilla de hielo que cortaba la piel y helaba los huesos. Vi a los más ancianos encogerse, buscando un calor que no existía, a los niños acurrucarse más cerca de sus madres. Era una prueba física, una capa más de sufrimiento añadida a su calvario. Sin embargo, ninguno bajó la cabeza. Soportaron el embate del viento como si fuera una parte más del ritual, un elemento purificador en su sacrificio final, y su resistencia silenciosa era un acto de fe en sí mismo. Ese mismo viento, en su furia helada, levantó las cenizas de los libros quemados, las partículas negras y grises, todo lo que quedaba de las palabras sagradas que les habían dado esperanza, danzaron en el aire en un torbellino espectral. Por un momento, pareció que las cenizas los envolvían, cubriéndolos con un manto oscuro y sagrado. Era como si el espíritu de aquellas páginas se negara a desaparecer por completo, como si las promesas y las oraciones, ahora reducidas a polvo, buscaran un último refugio en los cuerpos de quienes las habían amado. Observé, fascinado y con el corazón encogido, cómo el viento esparcía esos restos sobre la tierra, sembrando el campo con la memoria de su fe, asegurándose de que algo, por pequeño que fuera, sobreviviera a la destrucción que estaba por venir. En medio de esa escena desoladora, mi mirada se detuvo en un gesto casi imperceptible. Un hombre de mediana edad, arrodillado junto a su esposa,
Extendió lentamente su mano y la colocó sobre la de ella. No la apretó, no la acarició, simplemente la posó allí, un ancla de calidez y presencia en medio del terror. No se miraron, sus ojos seguían fijos en un punto invisible en el horizonte. Pero en ese simple contacto, vi una historia entera de amor, de compañerismo y de fe compartida. Era un gesto que decía, no estás sola, estoy aquí contigo, enfrentaremos esto juntos. Era un acto de humanidad tan puro y tan potente que brilló con más fuerza que las llamas de la hoguera, un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, el amor encuentra una manera de ser un faro. Ese pequeño gesto me abrió los ojos a otros detalles. Vi a una madre joven tarareando una melodía inaudible al oído de su hijo, su aliento creando una pequeña nube de vaho en el aire gélido. Vi a dos hombres mayores, que podrían haber sido hermanos, enderezar sus espaldas al mismo tiempo, como si se dieran fuerza el uno al otro a través de la distancia. No eran gestos de desafío, sino de afirmación. Estaban afirmando su humanidad, su conexión, su identidad frente a un sistema que intentaba reducirlos a números, a problemas que debían ser eliminados. Su misión, comprendí, no era solo individual, era una misión colectiva, mantener viva la comunidad hasta el último segundo, ser una iglesia no de ladrillos, sino de corazones entrelazados, unida por lazos invisibles de amor y fe. Fue entonces cuando ocurrió algo extraño, un pequeño parpadeo en la trama de la realidad. Las llamas de la hoguera, que habían estado consumiendo los libros con una voracidad constante, parecieron intensificarse por un instante. No fue una llamarada violenta, sino un pulso, una oleada de luz cálida y dorada que se extendió por el patio. Durante un segundo que pareció eterno, esa luz bañó los rostros de los creyentes, borrando las sombras de sus facciones, suavizando las líneas de dolor y miedo. El aire a su alrededor pareció calentarse, creando una burbuja de serenidad en medio del frío cortante. Fue un calor que no parecía provenir del fuego, sino a través de él, una caricia inexplicable que pareció traerles un momento de consuelo. El fenómeno duró apenas un suspiro. La luz volvió a su intensidad normal, el frío regresó con su mordedura habitual, y la escena recuperó su crudeza. Pero yo lo había visto, y por la forma en que algunos de ellos cerraron los ojos, casi con una expresión de alivio, supe que también lo habían sentido. No fue una alucinación producto de mi propia tensión. Fue un signo, un susurro de gracia en medio de la profanación, un recordatorio de que no estaban solos en su prueba. No entendí su significado en ese momento, pero la imagen de sus rostros iluminados por esa luz inexplicable se grabó en mi memoria como el presagio de que las leyes de este mundo estaban a punto de ser suspendidas, aunque fuera por un breve y milagroso instante. Luego, ocurrió el gesto que lo cambió todo. La anciana que estaba en la primera fila, la misma cuya mirada había captado la atención del comandante momentos antes, levantó lentamente la cabeza y lo miró directamente a los ojos. No había en su rostro ni una pizca de odio, ni de desafío, ni siquiera de miedo. Lo que vi en su mirada fue algo tan inesperado, tan radicalmente fuera de lugar en esa escena de brutalidad, que me costó procesarlo. Era compasión, una compasión profunda, antigua, casi maternal. No miraba a un monstruo, sino a un alma perdida, a un hombre atrapado en una oscuridad que ella parecía comprender y lamentar. Su mirada no acusaba, perdonaba. Pude ver el impacto de esa mirada en el comandante. El hombre, cuya postura había sido un monolito de arrogancia y control, retrocedió un paso, un movimiento casi imperceptible pero cargado de significado. Su mandíbula se tensó. Por primera vez desde que había llegado, su máscara de fría indiferencia se agrietó, revelando una fugaz expresión de confusión, casi de pánico. Desvió la vista, incapaz de sostener la mirada de la anciana. Ella no había dicho una palabra,
No había hecho un solo movimiento amenazante, pero con la fuerza silenciosa de su compasión, lo había desarmado por completo. En ese duelo silencioso, la prisionera indefensa se había convertido en la fuerza dominante, y el hombre con todo el poder militar a su disposición había sido reducido a la impotencia. En ese preciso momento, como una revelación que ilumina la mente, comprendí la verdadera naturaleza de su misión. No se trataba de morir con dignidad, se trataba de vivir su fe de la manera más radical posible en sus últimos momentos. Su misión era amar a sus enemigos, bendecir a quienes los maldecían, ofrecer luz a quienes vivían en la oscuridad. La mirada de esa anciana no fue un acto individual, fue la culminación de la misión de toda la comunidad. Estaban cumpliendo el mandamiento más difícil, el más incomprensible, en las circunstancias más extremas. Estaban siendo la encarnación de la gracia, en un lugar donde la gracia parecía haber sido exiliada para siempre. Y ese acto era su victoria final. Ya no veía a un grupo de personas aterradas esperando la muerte. Veía un faro de luz tan intensa que la oscuridad que intentaba extinguirlo solo servía para hacerla brillar con más fuerza. Cada oración silenciosa, cada mano entrelazada, cada respiración serena era un acto de guerra espiritual, una batalla librada en un plano que los soldados con sus rifles y explosivos no podían siquiera concebir. Estaban demostrando que se puede encadenar un cuerpo, quemar un libro, demoler un edificio, pero no se puede destruir una fe que se ha convertido en amor incondicional. Estaban plantando una semilla de duda y asombro en el corazón mismo de sus verdugos, una semilla que, una vez plantada, no podría ser erradicada. Sentí un profundo cambio dentro de mí. Mi juramento de ser un testigo silencioso ya no parecía suficiente. Lo que estaba presenciando no era solo una tragedia para ser documentada, sino una lección sagrada que estaba siendo impartida. Sentí que mi presencia allí no era una coincidencia. Estaba siendo preparado, al igual que ellos, para algo más grande. Mi misión ya no era solo contar su historia, sino entenderla, absorberla, dejar que me transformara. El frío que sentía ya no era solo físico, era el escalofrío del asombro, el temblor que se siente al estar en presencia de lo sagrado. Me di cuenta de que cada paso que había dado en mi vida me había llevado a esa colina, a esa noche, para presenciar este acto final de amor. El comandante pareció recuperarse de su desconcierto. Su rostro se endureció de nuevo, quizás con más fuerza que antes, como para compensar su momento de debilidad. Se giró bruscamente y le hizo una señal definitiva al hombre que sostenía el detonador. El tiempo de las miradas y los gestos silenciosos había terminado. El momento de la destrucción final había llegado. El soldado del detonador asintió. Su dedo índice se tensó sobre el interruptor. El aire se volvió pesado, inmóvil, cargado con la electricidad de lo inevitable. Contuve la respiración, sabiendo que estaba a punto de presenciar el fin de ese lugar, pero también sabía, con una certeza que ardía en mi alma, que la misión ya se había cumplido. El verdadero templo ya había sido erigido en ese campo, y ninguna explosión podría tocarlo. El dedo del soldado se movió, una presión casi imperceptible que desató el infierno. No hubo un estruendo inmediato, sino primero un destello, una luz blanca, pura y violenta, que borró el mundo de mi vista. Fue tan intensa que sentí como si me hubiera quemado los ojos desde adentro, una ceguera instantánea y absoluta que me hizo caer de rodillas. Por un segundo, todo fue blanco. No había colina, no había soldados, no había granja, solo esa luz primordial y aterradora, como si el sol hubiera decidido nacer y morir en el mismo instante, justo frente a mí. Fue una aniquilación visual, el preludio silencioso de una violencia que estaba a punto de desgarrar el tejido mismo de la realidad. Estaba ciego, arrodillado en la oscuridad que sigue a un relámpago,
esperando el trueno que sabía que vendría a reclamarlo todo. Luego llegó el sonido. No fue una explosión, fue el fin del mundo a pequeña escala. Una onda de choque que golpeó mi pecho con la fuerza de un martillo, sacándome el aire de los pulmones. El estruendo no fue algo que escuché con mis oídos, fue algo que sentí en cada hueso de mi cuerpo. La tierra tembló, un espasmo violento que me sacudió hasta el alma. Sentí cómo el suelo mismo se quejaba bajo mis pies, un lamento sordo y profundo que ascendía desde las profundidades, como si la propia creación estuviera protestando por la profanación. Me cubrí la cabeza con los brazos, encogiéndome instintivamente contra una fuerza que no podía ser contenida. El aire se llenó de un rugido ensordecedor que parecía no tener fin, un grito de agonía de la materia misma siendo desgarrada sin piedad. Cuando el temblor cesó y el rugido se convirtió en un zumbido agudo en mis oídos, me atreví a levantar la vista. Pero no había nada que ver. Una nube masiva de polvo, tierra y escombros se había levantado, un hongo gris y opaco que ocultaba el cielo y el horizonte. Todo había desaparecido dentro de esa cortina de devastación. La granja, los soldados, los prisioneros, todo había sido tragado por el caos. Me sentía atrapado en un limbo de sordera y ceguera parcial. El aire era espeso, casi irrespirable, con el sabor amargo de la pólvora y la tierra pulverizada. En ese instante, mi esperanza, esa pequeña y frágil llama que había estado cuidando en mi corazón, se hizo añicos. Se había acabado. Todo estaba perdido. La brutalidad había pronunciado su última y definitiva palabra. El pequeño signo de luz que había visto en sus rostros, el calor inexplicable del fuego, todo se sentía ahora como un recuerdo lejano y cruel, una ilusión, una broma de un universo indiferente. Me sentí como un tonto por haber creído, por un solo instante, que algo diferente podría suceder. La realidad era esta nube de polvo, este silencio que comenzaba a asentarse, este cráter humeante que sabía que encontraría cuando la vista se aclarara. La fe, la comunidad, la memoria de esas almas valientes, todo había sido reducido a cenizas y escombros. Me sentí vacío, hueco. No era solo un testigo de una tragedia, era un testigo de la victoria final y absoluta de la crueldad sobre la gracia, y esa verdad me pesaba más que cualquier montaña. El silencio que siguió a la explosión fue infinitamente más aterrador que el ruido. No era la quietud de la paz, ni el silencio expectante que había sentido antes. Era el silencio de la nada, del fin, de la ausencia total. Era un vacío que lo absorbía todo, el sonido, la luz, la esperanza. En ese silencio sepulcral, el zumbido en mis oídos era el único recordatorio de que yo todavía existía, aunque una parte de mí sentía que también había sido borrada en la explosión. El viento se había detenido de nuevo. Ni un susurro, ni un lamento, solo la quietud de un cementerio recién creado, un testimonio mudo de que la oscuridad no solo había luchado contra la luz, sino que la había extinguido por completo, sin dejar rastro. Intenté orar. Fue un impulso, un reflejo nacido de años de costumbre. Quería decir algo, cualquier cosa, un requiem, una súplica, una pregunta, pero las palabras no salieron. Mi garganta estaba cerrada, un nudo de polvo y desesperación. Mi mente estaba en blanco. ¿Qué se le puede decir a un cielo que se ha quedado mudo y vacío? ¿Qué palabras pueden consolar cuando el consuelo mismo ha sido pulverizado? Me sentí completamente desconectado, como si el hilo que me unía a lo sagrado se hubiera cortado para siempre. Fue la soledad más profunda que he conocido. En la oscuridad de mi mente, un susurro tembloroso y roto se formó, apenas un pensamiento. ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde estabas? No hubo respuesta, solo el eco de mi propia desesperación. El frío regresó, pero ya no era el frío del ambiente. Era un frío que nacía desde adentro,
desde el epicentro de mi alma rota, un frío que ninguna capa de ropa podría calmar. Me senté allí, en la tierra helada, sintiéndome increíblemente pequeño e impotente, un hombre en una colina que acababa de presenciar cómo la fe era devorada por el fuego y el acero. Me sentí traicionado, no por los soldados, de ellos no esperaba nada. Me sentí traicionado por la esperanza misma, por la promesa de que la luz siempre prevalece. Esa noche, en ese campo de muerte, esa promesa se sentía como la más grande de las mentiras. La oscuridad no solo había vencido, había humillado a la luz, la había hecho parecer débil e ingenua. Y entonces, en el fondo de ese abismo, en la oscuridad total de mi desesperación, una imagen flotó en mi mente. No fue una visión divina, ni una revelación. Fue algo mucho más simple, mucho más humano. Vi el rostro de mi abuela, muchos años atrás, sentada junto a mi cama. Recordé el tacto de su mano, cálida y arrugada, sobre la mía. Recordé su voz suave, enseñándome una oración sencilla, una que hablaba no de grandes milagros, sino de la fe del tamaño de un grano de mostaza. No fue una epifanía que me devolviera la esperanza. Fue solo un recuerdo, un ancla, un pequeño hilo invisible en la inmensa oscuridad que me impedía caer por completo en la nada. La imagen se desvaneció tan rápido como llegó, dejándome de nuevo en la fría y gris realidad. El polvo comenzaba a asentarse lentamente, revelando un paisaje de pesadilla. Las siluetas de los soldados reaparecieron, moviéndose como fantasmas en la penumbra. Se acercaban al epicentro de la destrucción, sus linternas cortando la niebla de ceniza. Eran los vencedores. Su misión se había cumplido. Habían borrado el lugar, habían silenciado las oraciones, habían extinguido las vidas. La realidad, en su forma más brutal e innegable, estaba allí abajo, y yo, el testigo, tenía que aceptarla. La compasión de la anciana, la fe silenciosa de los demás. Todo parecía un hermoso pero inútil poema recitado ante un muro de piedra. Sentí el peso de mi juramento, el juramento que había hecho en silencio al principio de la noche. Prometí no dejar que lo que sucediera se perdiera en el olvido, pero ahora, esa promesa se sentía como una condena. ¿Qué historia iba a contar? La historia de un fracaso, la crónica de cómo un pequeño grupo de almas valientes fue aniquilado sin que el cielo moviera un solo dedo para salvarlos. Me sentí como el guardián de una tumba, el portador de una historia que solo traería dolor y dudas a quien la escuchara. La fe no había movido montañas esa noche. Las montañas, hechas de acero y pólvora, habían aplastado a la fe sin el menor esfuerzo, y yo era el único que quedaba para contarlo. El polvo seguía cayendo, como una nieve sucia y triste. El mundo estaba en silencio, un silencio absoluto, pesado, final. Abajo, en el lugar donde una vez estuvo la granja, ahora solo había un vacío, una herida abierta en la tierra. La oscuridad era completa. No había esperanza visible, ni una sola chispa de luz en el horizonte físico o espiritual. Todo había terminado. El mal había ganado. Contuve la respiración, observando la desolación total, sin saber que ese silencio no era el final de la historia, era la pausa, la larga y tensa pausa que precede al verdadero milagro, el momento en que el universo entero, habiendo tocado fondo, se prepara para respirar de nuevo, lentamente, como un sudario gris que se retira de un cuerpo sin vida. El polvo comenzó a asentarse. El aire, espeso e irrespirable, se aclaraba por grados, revelando un paisaje de aniquilación total. El silencio que se instaló entonces era de una profundidad abismal, un vacío sonoro que parecía haber absorbido no solo el eco de la explosión, sino todos los sonidos del mundo. Ya no oía el zumbido en mis oídos, ni siquiera el latido de mi propio corazón. Era como si el universo entero estuviera conteniendo la respiración, paralizado ante la devastación. Mis ojos,
aún llorosos por el resplandor y el polvo, parpadeaban intentando enfocar, intentando encontrar un solo punto de referencia en un mundo que había sido borrado, pero solo había ruina, un testimonio mudo de la victoria de la fuerza bruta, y una quietud que se sentía como el fin de todas las cosas. Permanecí inmóvil, paralizado no por el miedo, sino por una desolación tan profunda que me había vaciado por completo. El frío que sentía ya no era una sensación física, sino una condición del alma. La esperanza, que había sido una pequeña brasa en mi pecho, se había extinguido, dejando solo cenizas heladas. Observé la escena abajo, la herida abierta en la tierra, y esperé. No sabía qué esperaba. Quizás un grito, un lamento, cualquier sonido que rompiera ese silencio sepulcral y me recordara que la vida, de alguna forma, continuaba. Pero no llegó nada, solo el lento descenso del polvo, que cubría los escombros con una capa de olvido, y la sensación de que estaba presenciando el último capítulo de una historia sagrada, uno que terminaba en la más absoluta y descorazonadora derrota. Fue entonces cuando una brisa casi imperceptible, un suspiro del mundo que despertaba, comenzó a soplar desde el este. No era un viento fuerte, sino una caricia suave que empezó a despejar la neblina de polvo con una delicadeza infinita. Mis ojos, acostumbrados a la penumbra, se esforzaron por distinguir las formas que emergían del caos. Vi las siluetas fantasmales de los soldados, inmóviles como estatuas de sal, mirando hacia el centro de la destrucción. Y luego vi algo más, algo que no encajaba. En medio del amasijo horizontal de vigas rotas, piedras pulverizadas y tierra revuelta, había una línea vertical, una forma imposible, una anomalía geométrica en un paisaje de entropía. Al principio, pensé que era una ilusión, un engaño de mi mente traumatizada, pero la forma persistía. A medida que el aire se limpiaba, se volvía más nítida, más definida. No era una viga que hubiera quedado en pie por casualidad, ni un árbol retorcido por la explosión. Era demasiado deliberada, demasiado perfecta en su verticalidad. Mi corazón, que había estado dormido en mi pecho, dio un vuelco doloroso. Un pulso de incredulidad y un terror incipiente recorrió mis venas. Mi cerebro se negaba a procesar la geometría imposible que mis ojos insistían en ver. No podía ser. Era una violación de todas las leyes de la física, de toda la lógica de la destrucción que acababa de presenciar. Me incliné hacia adelante, entrecerrando los ojos, rezando en silencio para que fuera una alucinación, porque la realidad que esa forma sugería era demasiado abrumadora para contemplarla. Y entonces, la última capa de bruma se disipó. Era la cruz de madera que había estado en el altar subterráneo. Estaba de pie, en el centro exacto del cráter, en el epicentro de la devastación. Estaba intacta. No tenía ni un solo rasguño, ni una sola astilla levantada. La madera, que debería haber sido pulverizada, carbonizada o lanzada a cientos de metros, permanecía serena, plantada en el suelo como si la explosión nunca hubiera ocurrido. Rodeada por un mar de escombros, se erguía no como un símbolo de desafío, sino como una declaración de una realidad diferente, una que operaba bajo un conjunto de reglas completamente distintas. Contuve la respiración, sintiendo que el aire que entraba en mis pulmones ya no era el mismo. Algo había cambiado para siempre, pero el milagro no había hecho más que empezar. Mientras mis ojos estaban fijos en esa imposibilidad, la madera comenzó a brillar. No fue un reflejo de la luz del amanecer, que apenas comenzaba a despuntar. Era una luz que emanaba desde adentro de la cruz, un resplandor suave y pálido, casi lechoso. Pulsaba con una lentitud deliberada, como un corazón tranquilo y eterno, llenando el cráter con un fulgor que no proyectaba sombras. No era una luz que cegara, sino una luz que revelaba. Era cálida,
a pesar del frío glacial de la mañana, y parecía tener peso, sustancia. Sentí su calor en mi rostro, a pesar de la distancia, una caricia que descongelaba la desesperación que se había apoderado de mi alma y la reemplazaba por un asombro tan vasto que me sentí pequeño. El silencio del campo cambió. Ya no era el silencio de la ausencia, sino el silencio de la reverencia. Un silencio sagrado, lleno de una presencia palpable e innegable. El aire mismo parecía vibrar con esa luz, cargado con una energía que era a la vez inmensamente poderosa e infinitamente gentil. Era como si el velo entre los mundos se hubiera rasgado, no con violencia, sino con la suavidad de una cortina que se descorre para revelar lo que siempre ha estado allí, oculto a nuestros ojos. La luz de la cruz no era un espectáculo, era una comunión. No era un poder que se exhibía, sino un amor que se manifestaba en el lugar más roto, en la hora más oscura, como una promesa silenciosa de que la destrucción nunca tiene la última palabra. Observé a los soldados. Sus cuerpos, antes tensos y listos para la violencia, ahora estaban congelados en posturas de pura incredulidad. Sus rostros, antes máscaras de fría eficiencia, se habían transformado. Vi la arrogancia derretirse y dar paso al desconcierto, luego al asombro y, finalmente, a un miedo primordial y desnudo. No era el miedo a un enemigo que se puede combatir, sino el temor sagrado ante lo incomprensible, ante un poder que hacía que sus armas y su ideología parecieran juguetes de niños. Sus linternas, que antes cortaban la oscuridad con autoridad, ahora parecían luces débiles y patéticas frente al resplandor sereno que emanaba de la madera. Estaban presenciando algo para lo que ningún entrenamiento los había preparado. Uno de ellos, un joven recluta que no tendría más de 18 años, dejó caer su rifle. El sonido del metal golpeando una piedra fue el único ruido que rompió el silencio en lo que pareció una eternidad, pero nadie se movió. Nadie reaccionó. El sonido fue absorbido por la quietud reverente que lo envolvía todo. El joven se quedó mirando la cruz, con la boca abierta, las lágrimas surcando el polvo y la suciedad de sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza ni de alegría, eran lágrimas de rendición, el colapso de todo su universo ante una verdad que no podía negar. Su alma, mucho antes que su mente, había reconocido la presencia de lo divino, y su cuerpo simplemente respondía con la única respuesta posible, la capitulación. El comandante, el hombre cuyo rostro parecía tallado en granito, dio un paso involuntario hacia atrás. Su máscara de control se había hecho añicos, revelando a un hombre aterrorizado y confundido. Vi cómo sus labios se movían, intentando formar una orden, un grito, cualquier cosa que reafirmara su autoridad, pero no salió ningún sonido. Su poder, que momentos antes había sido absoluto, se había evaporado. Estaba tan indefenso como los prisioneros que había condenado, un simple mortal enfrentado a lo eterno. La mirada de compasión de la anciana, que él había despreciado, ahora parecía profética. Ella no lo había mirado como a un enemigo, sino como a un hombre a punto de encontrarse con Dios. Y ahora, esa profecía se estaba cumpliendo de la manera más aterradora y sublime. En ese momento, mientras la luz pulsaba suavemente en el corazón de la ruina, lo comprendí todo. La intervención divina no había llegado para evitar la tragedia, no había detenido la explosión, ni había salvado los cuerpos de los creyentes de la violencia y la muerte. Ese no había sido nunca el propósito. La presencia de Dios no se había manifestado para prevenir el sufrimiento, sino para habitarlo, para estar presente en medio de él. La cruz en pie no era un símbolo de que el dolor podía ser evitado, sino una prueba de que podía ser trascendido. Era la afirmación de que incluso en el centro del infierno, en el epicentro de la destrucción creada por el hombre, la luz persiste, el amor permanece,
y la vida resurge de las cenizas de una manera que ninguna fuerza terrenal puede extinguir. No había voces del cielo, ni ángeles descendiendo. El milagro era mucho más íntimo, mucho más profundo. Era una quietud, una luz, una presencia. Era la prueba de que la fe de aquella pequeña comunidad no había sido en vano. Sus oraciones silenciosas, su resistencia pacífica, su acto final de amor compasivo, todo había creado un espacio sagrado, un ancla para que lo divino se manifestara en el mundo físico. No habían muerto como víctimas, sino como mártires cuya fe había sido tan fuerte que había obligado al cielo a inclinarse y dejar una señal imborrable de su paso por la tierra. Su iglesia no había sido destruida, se había vuelto eterna, visible para todos aquellos que ahora estaban obligados a ser sus testigos. Me arrodillé. No fue una decisión consciente. Mis rodillas simplemente cedieron bajo el peso de la emoción y el asombro. Las lágrimas que yo no había podido derramar en mi desesperación ahora fluían libremente, limpiando el polvo de mi rostro. No eran lágrimas de tristeza por los que se habían ido, sino de una gratitud abrumadora por lo que se había revelado. Sentí una paz que sobrepasaba todo entendimiento, una certeza cálida de que no estaba solo en esa colina, de que ninguno de nosotros está nunca verdaderamente solo. El frío había desaparecido por completo, reemplazado por el calor de esa luz sagrada que parecía envolverlo todo, sanando la herida de la tierra y la herida de mi propia alma con su resplandor silencioso. La luz de la cruz no disminuyó, pero su naturaleza pareció cambiar. El pulso se suavizó, convirtiéndose en un brillo constante y sereno. Ya no era un milagro activo, un evento que se desarrollaba, sino un estado de ser. Se había convertido en parte del paisaje, una lámpara eterna en medio de la desolación. Era una paz visible, una serenidad tangible que se asentaba sobre el campo. Los soldados seguían inmóviles, atrapados en su asombro. El comandante permanecía mudo. El mundo, por un instante perfecto y eterno, se había detenido. Todo el odio, toda la violencia, toda la ideología se habían disuelto ante la simple y abrumadora verdad de esa cruz de madera que brillaba en la oscuridad. Y así nos quedamos, en un silencio compartido que unía al testigo, a los verdugos y a la memoria sagrada de los mártires. El amanecer comenzaba a teñir el horizonte de colores suaves, pero su luz parecía pálida y tímida en comparación con el resplandor que nacía de la tierra. La noche no había terminado con una victoria de la oscuridad, ni con un despliegue de poder celestial. Había terminado con una revelación silenciosa, con una invitación a contemplar el misterio. El mensaje era claro y resonaba en el silencio. Se puede destruir un edificio, se puede silenciar una voz, se puede quitar una vida, pero no se puede extinguir una presencia que ha decidido quedarse para siempre en el corazón de la oscuridad. La justicia divina no llegó con fuego del cielo, ni con la tierra abriéndose para tragar a los culpables. Llegó con un sonido pequeño, metálico y solitario que rompió el silencio sagrado. Fue el sonido de un rifle de asalto resbalando de unas manos temblorosas y golpeando una piedra. El ruido fue desproporcionadamente alto en la quietud absoluta, un eco de rendición que resonó en el alma de todos los presentes. Luego, un segundo después, se escuchó otro, y otro. Como una lenta y dolorosa reacción en cadena, los soldados comenzaron a soltar sus armas, no por una orden, sino por una incapacidad fundamental para seguir sosteniéndolas. Sus instrumentos de poder se habían vuelto insoportablemente pesados, inútiles ante una autoridad infinitamente superior. El campo de batalla se convirtió, en un instante, en un campo de desarme espiritual, donde el único poder real era la luz que emanaba de aquella madera humilde. Vi a los hombres, muchos de ellos apenas muchachos, caer de rodillas. Sus cuerpos, antes entrenados para la rigidez y la obediencia,
Se doblaban como si sus columnas vertebrales se hubieran disuelto. Algunos sollozaban abiertamente, con el rostro entre las manos, sus hombros sacudidos por espasmos de un llanto que no era de tristeza, sino de una conmoción existencial tan profunda que rompía todos los diques del autocontrol. No estaban llorando por lo que habían hecho, no todavía. Estaban llorando por lo que estaban viendo, por la aniquilación de su realidad. El mundo que conocían, un mundo gobernado por la fuerza, la ideología y el miedo, se había desintegrado frente a sus ojos, dejándolos desnudos y aterrorizados ante un misterio que no podían combatir, ni comprender, ni ignorar. Eran niños perdidos en una luz que no entendían, pero que sus almas reconocían como la única verdad. El comandante, el hombre cuyo rostro era una fortaleza de granito, dio un paso torpe hacia atrás, tropezando con una piedra. Su cuerpo, que se había movido con una precisión depredadora, ahora era torpe y descoordinado. Su máscara de control se había hecho añicos, revelando no solo miedo, sino un pánico puro y primordial. Abrió la boca, quizás para gritar una orden, para reafirmar su autoridad desvanecida, pero lo único que salió fue un susurro ronco, un graznido ahogado que apenas pude oír. Silencio, ordenó, aunque nadie estaba hablando. Su orden no era para sus hombres, era para sí mismo, un intento desesperado de silenciar la voz en su propia cabeza que le gritaba que todo lo que creía era una mentira. Estaba presenciando la demolición de su propio ser, y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. La conversión que presencié esa mañana no fue un evento alegre. No hubo cantos de alabanza ni una aceptación gozosa de una nueva fe. Fue una rendición violenta, un quebrantamiento del alma. Aquellos hombres no estaban eligiendo la luz, estaban siendo invadidos por ella, y la experiencia era aterradora. Estaban siendo obligados a ver, a sentir, a saber. La luz de la cruz no les ofrecía consuelo, sino un juicio silencioso y absoluto. Los despojaba de sus excusas, de sus órdenes, de su ideología, dejándolos solos con sus propias conciencias frente a la santidad desnuda. Su transformación no era una elección, sino una consecuencia inevitable de estar en presencia de lo divino. Eran como polillas atraídas por una llama, no por voluntad, sino por una ley fundamental de su naturaleza, que acababan de descubrir de la manera más brutal posible. En este momento de la historia, siento la necesidad de hacer una pausa. Lo que vi a continuación fue la consecuencia humana de este milagro, la forma en que la gracia tocó la tierra y transformó los corazones de piedra. Pero antes de describir esa paz, quiero hablarte a ti, que me escuchas. Esta historia no es solo un recuerdo del pasado, es un testimonio de una verdad que sigue viva hoy. La misma presencia que se manifestó en ese campo devastado sigue obrando en nuestro mundo, a menudo en silencio, en los lugares más inesperados. Y es importante que reconozcamos su poder. Por eso te pido, con toda la sinceridad de mi corazón, si usted cree que Dios todavía obra milagros, escriba amén en los comentarios. Hagamos de este espacio un recordatorio de que la fe no es una reliquia, sino una fuerza viva. Después de la ola inicial de pánico y rendición, un nuevo tipo de silencio descendió sobre el campo. Era una quietud frágil, temblorosa, llena del sonido de la respiración contenida y el llanto ahogado. La luz de la cruz seguía brillando, pero su intensidad parecía haberse suavizado, como si, habiendo roto las defensas, ahora ofreciera una especie de consuelo. Los soldados permanecían arrodillados, ya no convulsionando, sino quietos, como niños después de una pesadilla. Algunos levantaron lentamente la cabeza, sus ojos fijos en la cruz, no con terror, sino con un asombro reverente. El aire, antes cargado de pólvora y miedo, ahora se sentía limpio, ligero. Era como si la propia atmósfera estuviera siendo purificada.
lavada por la presencia de esa luz incomprensible y misericordiosa que había elegido quedarse. Mi mirada se fijó en el joven soldado que había dejado caer su rifle primero. Su rostro, surcado por lágrimas que habían limpiado caminos a través de la suciedad, estaba levantado hacia la luz. Su boca estaba ligeramente abierta, como si estuviera bebiendo de esa luminiscencia. Ya no había miedo en sus ojos, sino una expresión de asombro tan pura y tan profunda que me partió el corazón. Lentamente, levantó sus manos, no para protegerse, sino con las palmas abiertas, como si quisiera sentir la luz sobre su piel. Las miró, esas mismas manos que minutos antes estaban dispuestas a destruir y matar, como si fueran objetos extraños, como si las estuviera viendo por primera vez. En ese gesto, vi el nacimiento de un alma nueva, el primer y tembloroso latido de un corazón que había sido despertado de un largo y oscuro sueño. Comprendí entonces la verdadera naturaleza de la justicia divina. No se trataba de castigo, ni de venganza, ni de una retribución equilibrada. La justicia de Dios no era destruir a los destructores, era desmantelar la misma idea de la destrucción. Era mostrarles a los hombres que creían en el poder de las armas un poder infinitamente mayor, uno que no necesitaba violencia para vencer. La verdadera justicia para el comandante no habría sido una bala, sino la condena de vivir el resto de sus días con el recuerdo imborrable de esa cruz brillante. Su castigo era la semilla de la duda, la pregunta sagrada plantada en el centro de su alma endurecida, una pregunta que lo perseguiría en cada momento de silencio por el resto de su vida. El mal no fue derrotado por una fuerza superior, simplemente se disolvió en presencia de una bondad abrumadora. La ideología, el odio, la disciplina brutal, todo se evaporó como la niebla bajo el sol de la mañana. Eran conceptos que solo podían existir en la oscuridad, en la ausencia de esta verdad fundamental. La luz de la cruz no luchó contra ellos, simplemente los hizo irrelevantes. Mostró que eran construcciones frágiles y vacías, incapaces de resistir el más mínimo toque de lo sagrado. Los opresores no fueron aplastados, fueron vaciados de su propósito. Se quedaron arrodillados en el campo, no como soldados de un régimen poderoso, sino como hombres perdidos, despojados de su armadura de certeza y enfrentados a su propia y pequeña humanidad. El resplandor de la cruz pareció extenderse, no en intensidad, sino en alcance. Se filtró por el campo, tocando los escombros, las armas abandonadas, los rostros de los soldados arrodillados. No era una luz que expusiera, sino una luz que sanaba. Sentí que la propia tierra, herida y profanada, suspiraba bajo su caricia. El olor a pólvora se desvaneció por completo, reemplazado por un aroma limpio, como el de la tierra después de una lluvia de primavera. Una paz que no era de este mundo se asentó sobre el lugar, una serenidad tan densa y palpable que se podía sentir en la piel. Era la paz que sigue a la rendición, la calma que llega cuando se abandona toda lucha y se acepta una gracia inmerecida. En esa paz sentí la presencia de los que se habían ido, no como fantasmas, sino como una parte integral de esa luz. Su sacrificio no había sido un final, sino una siembra. Su fe inquebrantable, su compasión final, habían preparado el terreno para que este milagro floreciera. Eran los arquitectos de esta catedral de luz. La iglesia subterránea no había sido destruida, había sido elevada, hecha visible para sus propios verdugos. El testimonio de sus vidas no había sido borrado, había sido grabado a fuego en las almas de sus enemigos y en la memoria de la tierra misma. Su martirio no fue una derrota, sino la más sublime de las victorias, una que no se celebra con trompetas, sino con el silencio reverente de los corazones convertidos. Miré al comandante por última vez. Estaba de pie, pero encorvado, como si un peso invisible lo estuviera aplastando. Miraba la cruz con los ojos vacíos de un hombre que ha visto demasiado. Su poder,
su rango, su identidad, todo había sido reducido a cenizas, no por una explosión, sino por una simple pieza de madera brillante. A su alrededor, sus hombres permanecían de rodillas. La jerarquía militar se había disuelto. Ya no había un comandante y sus subordinados. Solo había un grupo de hombres pequeños y asustados, arrodillados en igualdad ante un poder que los empequeñecía a todos. La humildad había sido impuesta sobre ellos, una lección brutal y necesaria, impartida en el lenguaje de la luz y el silencio. A medida que las primeras luces del amanecer comenzaron a teñir el cielo de rosa y oro, su luz se mezcló con el resplandor de la cruz. Por un momento, fue imposible decir dónde terminaba una y comenzaba la otra. El cielo y la tierra parecían haberse unido en ese punto sagrado. El aire se volvió ligero, fácil de respirar. El frío de la noche se había ido, reemplazado por una calidez suave y prometedora. La paz que había descendido sobre el campo no era un final, sino un comienzo. Era la promesa silenciosa de que incluso en el cráter más oscuro, después de la devastación más completa, la vida puede comenzar de nuevo, no a pesar de la oscuridad, sino directamente desde su corazón, transformada y santificada por la luz que se niega a extinguirse. Cuando los primeros rayos del sol tocaron la cima de la colina, el resplandor de la cruz comenzó a suavizarse, no desapareciendo, sino fundiéndose con la luz del nuevo día. Los soldados, uno por uno, se pusieron de pie, moviéndose con la lentitud de hombres que despiertan de un sueño profundo y perturbador. No hubo órdenes ni formaciones. Simplemente recogieron sus armas del suelo, no con la arrogancia de antes, sino con la vacilación de quien toca un objeto extraño. Vi al comandante dar una última mirada a la cruz, una mirada despojada de toda autoridad, llena de una confusión que lo perseguiría por siempre. Luego, en silencio, se retiraron. No marcharon como un ejército victorioso, sino que se escabulleron como fantasmas, dejando atrás un campo de escombros y un milagro que ardía silenciosamente bajo el sol de la mañana. La paz que quedó no era la paz del vacío, sino la paz de una presencia que había decidido quedarse. Nadie habló oficialmente de lo que ocurrió esa noche. En los informes, la operación fue un éxito, el objetivo fue eliminado, pero la verdad tiene una manera de respirar, incluso bajo el peso de las mentiras oficiales. La historia se esparció en susurros, contada en voz baja en los puestos de guardia fronterizos, en las cocinas de los pueblos cercanos. Se convirtió en una leyenda, una historia de fantasmas para algunos, un cuento sagrado para otros. Hablaban de una luz que no se podía apagar, de un ejército entero desarmado sin un solo disparo. La granja destruida se convirtió, en la memoria colectiva, en un lugar de poder, un punto en el mapa donde el cielo había tocado la tierra de la manera más terrible y hermosa. El régimen había logrado borrar el edificio, pero en su lugar, sin quererlo, habían erigido un monumento invisible, mucho más poderoso y duradero que cualquier estructura de madera y piedra. Con el tiempo, escuché historias sobre los hombres que estuvieron allí. Se decía que varios de los soldados más jóvenes desertaron en las semanas siguientes, no huyendo de un castigo, sino en busca de algo que no podían nombrar. Cruzaron fronteras no por libertad política, sino por una sed espiritual que había despertado en ellos esa noche. Otros, los que se quedaron, fueron atormentados por pesadillas, pero no soñaban con la explosión ni con la violencia. Soñaban con una luz suave y pulsante que los llamaba desde el centro de sus almas oscuras, un recuerdo sagrado que se negaba a dejarlos en paz. El milagro no solo los había salvado de cometer un sacrilegio mayor, los había condenado a llevar una astilla de santidad en sus corazones para siempre, un recordatorio constante de que existía una realidad más allá de sus rifles y sus órdenes. Mi propio juramento, hecho en la soledad de aquella colina,
encontró su verdadero significado. Ya no era solo un testigo destinado a recordar una tragedia. Me convertí en el guardián de una victoria. Mi misión ya no era moverme en las sombras, sino llevar esta luz, esta historia, al mundo. Cada palabra que pronuncio hoy es un intento de reconstruir esa catedral de luz, no con ladrillos, sino con recuerdos. Entendí que la fe de aquella pequeña comunidad no había sido en vano. No murieron para demostrar su valentía, sino para plantar una semilla de luz en el corazón mismo de la oscuridad. Y mi trabajo, mi sagrado deber, es asegurarme de que esa semilla siga creciendo, que su historia siga desarmando ejércitos, un corazón a la vez, tal como lo hizo en aquella madrugada helada. Aquella experiencia me enseñó la lección más profunda de mi vida. La fe no es un escudo que nos protege del sufrimiento o del miedo. No es una fuerza que detiene las explosiones o desvía las balas. La fe es algo mucho más sutil y poderoso. Es la alquimia que transforma el miedo en reverencia, que convierte el dolor en un testimonio. La cruz no resistió la explosión, la absorbió, la santificó. Demostró que la luz no necesita luchar contra la oscuridad para vencerla, solo necesita estar presente. La simple existencia de la luz es la derrota de la oscuridad. Aquella comunidad no fue destruida, fue sembrada. Su final fue su verdadero comienzo, y su legado no son las cenizas de sus libros, sino la llama inextinguible que encendieron en las almas de sus propios verdugos. La luz que nació en ese cráter nunca se desvaneció por completo. Se transformó, aprendió a vivir en otros lugares, en los susurros de una leyenda, en las pesadillas de un soldado arrepentido, en el testimonio de un hombre que lo vio todo desde una colina. Se convirtió en una corriente subterránea de esperanza, fluyendo por debajo de un régimen que cree haberla extinguido. Esa mañana, mientras el sol se levantaba, sentí la promesa de que la historia no había terminado. Era solo el prólogo. La cruz en pie no fue el milagro final. Fue la señal de que la verdadera obra apenas comenzaba, porque la presencia que se manifestó en aquel campo no se detuvo allí. 3 días después, algo aún más grande ocurrió, algo que demostró que la muerte es solo una puerta. Y así, cada vez que la oscuridad del mundo parece demasiado abrumadora, cada vez que la crueldad parece tener la última palabra, cierro los ojos y regreso a esa colina. Vuelvo a sentir el frío, a oler la pólvora y luego a ver esa luz suave y persistente. Y recuerdo que la presencia más poderosa del universo no se manifiesta en el trueno, sino en la quietud, no en la venganza, sino en la resistencia silenciosa de una cruz de madera. La luz nunca se apaga de verdad, simplemente encuentra un nuevo lugar donde vivir.